Días, miren, en este caso nos corresponde el tema de hoy, lo que es la radiación. La radiación es el movimiento de las moléculas de un material al aumentar su temperatura, el cual produce una onda de calor que pueden ser absorbidas por otros cuerpos. A este mecanismo de transferencia de calor se le conoce como radiación, ¿sí? Como radiación. Por ejemplo, cuando calientas sus manos en una fogata o en este caso en una chimenea o al recibir los rayos del sol, entre otros tipos de movimientos, la razón de radiación se va a representar con la letra R y se define como la energía emitida por unidad de área y por unidad de tiempo, con unidades en este caso de watts sobre metros cuadrados. Esto se representa matemáticamente como, y aquí tenemos la fórmula matemática, pero aquí se las tengo más especificadas, ¿de acuerdo, jóvenes? Tenemos que la radiación o la razón de radiación, en este caso razón de radiación es igual a la energía sobre el tiempo por el área, ¿sí? En donde la R mayúscula es la razón de la radiación en unidades de watts sobre metros cuadrados. La E mayúscula hace referencia a la energía radiante, que se mide en unidades de joules o con su abreviación con la letra mayúscula J. La T minúscula, recuerden que siempre es el tiempo y unidades en segundos. El área A es el área en metros cuadrados. Ahora, aquí tenemos los despejes correspondientes a esta fórmula. Por ejemplo, si quiero encontrar lo que es la energía radiante, ¿sí? Entonces E ocupa el lugar de la razón de radiación y razón de radiación ocupa el lugar de energía radiante. Y si se dan cuenta, nomás cambiamos valores. ¿Qué pasa aquí? Si el tiempo por el área, ¿qué está haciendo aquí? Está en esta división, obvio, está dividiendo. Entonces va a subir multiplicando, quedando todo como una multiplicación. Ahora, regresamos a esta fórmula, pero si quiero calcular el tiempo, simplemente cambio en razón de radiación, lo pongo en la parte de abajo y el tiempo lo subo y lo demás lo respeto, como lo podemos ver en esta imagen. ¿Qué pasa si quiero calcular el área? Igual que lo que hicimos con el tiempo, simplemente subimos área y bajamos razón de radiación y la división con el tiempo y la energía, ¿sí? En este caso se respeta, como lo tenemos en este caso acá, ¿de acuerdo? Ahora, continuamos. Dice en la siguiente página, página 83, ¿sí? En la página 83 continuamos en este caso en donde nos dice que en la sección de área en metros cuadrados, dice en términos de la potencia, que sería P mayúscula, aquí está mal, aquí les está marcando P minúscula, pero en sí es una P mayúscula, dice por unidad de área, se expresa en este caso estamos hablando una segunda fórmula, en la cual nos indica que la razón de radiación es igual a la potencia sobre el área. En este caso tenemos aquí la fórmula ya desarrollada. Tenemos que razón de la radiación es igual a las unidades de watts sobre metros cuadrados. La P mayúscula hace referencia a la potencia en watts y área en metros cuadrados. En este caso, si yo quiero calcular el área, entonces simplemente tengo que subir área y bajar la razón de radiación y se respeta la división arriba dejando la potencia, como lo podemos ver en esta fórmula ya despejada. En este caso, si quiero calcular la potencia, simplemente lo cambio en lugar de razón de radiación. Este ocupa el lugar de razón de la radiación y razón de radiación ocupa el lugar de potencia. ¿Y qué está haciendo el área? Está dividiendo, va a subir multiplicando, como lo podemos ver aquí. Potencia es igual a razón de radiación por área, ¿de acuerdo? Luego, continuamos. Dice, la razón de la radiación depende de dos factores. La temperatura absoluta, T. ¿Sí? Recuerden que las temperaturas siempre las marcamos con la letra T mayúscula y la emisividad con la letra E minúscula del cuerpo radiante. Dice, la ecuación que se representa en esta dependencia, conocida como la ley de Stefan-Boltzmann, y se puede escribir como, y aquí lo tenemos, es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a checarlo de esta manera. La tengo acá ya en una sola, no existe despeje. En este sí puede ser despeje, pero lo vamos a hacer de manera más sencilla, en la cual que la razón de la radiación, recuerden que es watts sobre metros cuadrados, ¿sí? La E hace referencia a la emisividad. Esta no tiene unidad de medida, simplemente tiene un valor numérico de 1 o puede cambiar conforme se esté dando la emisión de calor o emisión de la radiación, ¿sí? Entonces, emisividad hace referencia a la emisión de la radiación, ¿sale?
Esta letra griega parece una O con un palito saliendo hacia la derecha, ¿sí? Y se llama, que también se le llama como sigma. Entonces esta es una constante de proporcionalidad, la cual tiene un valor de 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados por grados Kelvin elevado a la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos la temperatura. Entonces, la temperatura, la T mayúscula hace referencia a la temperatura, pero en este caso lo vamos a medir en grados Kelvin ahora, no en grados Celsius, vamos a medirlos en grados Kelvin. Ahora, la fórmula que se va a ocupar para este tipo de problemas que vamos a ver ahorita va a ser razón de la radiación es igual a emisividad por constante de proporcionalidad que va a tener su valor, ¿sí? Por la temperatura. Y ahora, dense cuenta bien que la temperatura está elevada a la cuarta, ¿de acuerdo? Está elevada a la cuarta, ¿sí? Bueno, ejemplo de ello que tenemos aquí en su guía, dice, determina la razón de radiación que emite un calefactor que funciona con una potencia de 1000 watts, ¿sí? Y su superficie es de 0.15 metros. Entonces, vamos a ocupar nada más estas dos fórmulas. La primera que expliqué no se toma en cuenta en este caso, simplemente fue una señalización en relación al tema, ¿sí? Entonces, la que necesitamos para esta, pues es la primera que nos indica acá. ¿Por qué? Porque nos está dando en este caso la potencia en las unidades de medida, ¿sí? Y la superficie que nos está diciendo que es en metros cuadrados. Entonces sería A, P y R. Entonces es esto. Entonces tenemos que sería, ya sustituido los valores, tenemos 1000 entre 0.15, dando como resultado 6.666.66 watts sobre metros cuadrados. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, aquí en este caso también encontré un ejercicio relacionado a lo que es en internet, ¿verdad? A lo que es la segunda fórmula, la que tenemos aquí, la que acabo de explicarles, ¿de acuerdo? En la cual dice, aquí lo menciona como rapidez de la radiación, pero también lo podemos tomar como razón de la radiación. Dice, la rapidez de la radiación se define como la energía radiante que emite un cuerpo por unidad de tiempo y por unidad de área, expresada matemáticamente por esta fórmula. Bueno, en este caso es la segunda que acabamos de ver. Ahora, aquí hay un ejemplo muy sencillo. Dice, calcula la rapidez de radiación de un cuerpo que se encuentra a 50 grados. ¿Sí? En este caso, aquí no lo pone, pero acá ya en los datos nos los pone como grados Celsius. Entonces tenemos que la emisión de la razón de radiación es la que tenemos que buscar. Entonces nos da 150 grados. En los 150 grados, son grados Celsius, hay que convertirlos a grados Kelvin. Toda la fórmula sería que 150 más los 273 es igual a 423 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Ahora, la emisividad de radiación, aquí en el internet le encontré que tiene un valor de 1, ¿sí? Aunque no nos los proporcione, pero por default tiene valor de 1, sin unidad de medida, si se dan cuenta, ¿de acuerdo? En este caso, en su guía va a haber ejercicios en los cuales sí les va a dar emisividad relativa. Obvio que no va a tener unidad de medida, ahorita les explico. Luego tenemos lo que corresponde a la constante de proporcionalidad con el valor que ya le habíamos dictado y dicho en la guía. ¿Sale? Ahora, si se dan cuenta, simplemente es pura multiplicación. Nada más que dense cuenta que la temperatura que tenemos de 423 dice que está elevada a la 4. ¿Sale? Entonces al elevarlo a la 4 nos da este valor y al fin primero tenemos que elevarlo a la cuarta, ¿sí? Y en este caso lo tenemos que sería multiplicado todo y nos da este resultado, ¿sí? Entonces recuerden que tenemos que la razón de radiación se mide en watts sobre metros cuadrados. Vamos a ver cómo lo desarrollamos, si se dan cuenta, para que vean cómo se hace en la calculadora de forma directa, ¿sí? En el ejercicio nos dice que tenemos valor de emisividad. En este caso, por default tiene valor de 1. Lo vamos a multiplicar en este caso por el valor de la constante de proporcionalidad, que tiene un valor de 67 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Ahí la tenemos, que multiplica, en este caso, a 423 elevado a la cuarta. ¿Sí? Y nos va a dar un valor, como lo tenemos aquí, de 1815.28, y es el que tenemos aquí como resultado, 1815.28.
Bueno, nomás es por el aumento es 15 y aquí tiene una variación por decimales, ¿sí? Pero en este caso aquí es prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, si nos damos cuenta, en su guía me van a resolver la página 83 con los datos que les está proporcionando aquí. Aquí da área y aquí da potencia. Entonces, ¿qué fórmula voy a ocupar en el inciso A? Pues la primera, ¿no? Y aquí en la segunda, el inciso B, me da emisividad. Ya tiene un valor, aquí no los proporciona, no hay problema, constante de proporcionalidad y la temperatura. Nos los da en grados Celsius, hay que convertirlos a grados Kelvin, ¿de acuerdo? Aquí tiene más 273 grados Kelvin. Y aquí esta sería ocupado para la segunda fórmula, y en la tercera, el inciso C, emisividad relativa, constante de proporcionalidad y la temperatura. Prácticamente la fórmula que se ocupa aquí se ocupa acá también. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces esa es la tarea que nos corresponde el día de hoy de radiación.